Hola, soy Yael Hernández Mosqueda y este es el video explicativo del inciso 3 del segundo reporte de laboratorio de la materia de PLCs. Para empezar en el laboratorio en esta práctica pudimos observar el tablero de PLCs, el cual su parte central es el PLC, el cual es este recuadro de aquí, este dispositivo, el cual controla todo lo que está en el tablero mediante conexiones y programación. A su lado izquierdo tiene una fuente de alimentación, el cual este módulo hace que alimente al PLC. Recordemos que este PLC de laboratorio es un DC-DC relay, entonces ocupa una fuente de voltaje directo, la cual está aquí colocada. Posterior a ello tenemos en la parte izquierda un interruptor ferromagnético, el cual es este blanco de la orilla. Tiene dos pastillas y cuatro borneras, las cuales suministran o quitan la energía del PLC, controlando así su accionamiento. De su parte inferior de este mismo interruptor tenemos otro interruptor ferromagnético, el cual controla ahora el variador de frecuencia que está en la parte superior derecha, el cual se utilizó en esta práctica para la variación de la frecuencia, el giro y el arranque del motor trifásico. Eso es controlado por este interruptor ferromagnético. Después en esta canaleta tenemos tres relevadores, los cuales están conectados hacia las salidas del PLC. Dichas salidas están en esta parte inferior. Estos relevadores no se utilizaron en esta práctica, sin embargo se van a utilizar en posteriores aplicaciones para sus accionamientos. En esta misma canaleta tenemos un actuador conocido como contactor, el cual utilizamos solamente la parte de las borneras del lado derecho, las cuales van conectadas hacia el variador de frecuencia. Dicho actuador se utilizó para poder accionar el motor trifásico en esta práctica. En la parte inferior podemos observar que tenemos una canaleta llena de interruptores. En la primera barra tenemos cuatro interruptores, el cual se denomina por primero una perilla, la cual va conectada a la entrada I01 del PLC. Dichas entradas están en esta parte superior del PLC. Siguiendo con el siguiente pulsador, es un pulsador color verde, el cual está interconectado hacia el PLC en la entrada I0.1. Después tenemos otro pulsador color rojo, el cual está conectado hacia el PLC en la entrada I0.2 de este mismo. Y terminando con la primera barra tenemos una perilla, la cual está conectada a la I0.3. Dicha entrada es del PLC igualmente. Después tenemos un conector para el motor trifásico, el cual tiene tres aperturas para las tres fases del motor. Estas se utilizaron en esta misma práctica para poder utilizar el motor trifásico. En esta canaleta tenemos un potenciómetro, el cual da una señal análoga de 0 a 10 volts, siendo 10 volts el 100% de su capacidad. Este está conectado hacia el módulo que está arriba del PLC, que ahorita lo explicaré un poco más. Después en esta misma canaleta tenemos un interruptor, el cual es un paro de emergencia, el cual abre el circuito y quita cualquier aplicación que se estuviera haciendo con el PLC. Esto, como su nombre lo indica, es de emergencia. Se acciona presionándolo y se vuelve a su estado original, quitando el enclavamiento, girándolo hacia el lado que diga la flecha. En este caso es hacia el lado derecho, lado en sentido de las manecillas del reloj. Este botón está conectado hacia la entrada I0.5 del mismo PLC. Y para terminar este tablero, en la parte superior, la parte inferior, perdón, tenemos otra barra de dos pulsadores, uno verde y uno rojo, utilizados para Start y Stop. Estos están conectados igual al PLC a las entradas I0.6 e I0.7. Para finalizar, tenemos dos módulos de expansión, los cuales no se utilizaron en esta práctica, pero posteriormente se van a utilizar. Este primer módulo de expansión es para las entradas y salidas analógicas del PLC. Entonces se denomina como AI-AQ. Siguiendo con el que está a su lado, tenemos otro módulo de expansión, pero este de temperatura, en los cuales están igual conectados hacia el PLC. En cuanto a las conexiones del PLC, aquí por ejemplo tenemos que los cables de color azul son denominados como tierra y los cables cafés, además de
todos los cables tener su etiqueta para su fácil direccionamiento de ellos mismos. También tenemos de que los cables cafés pueden ser ya sea señales de voltaje o simplemente señales que son otorgadas por ejemplo, como por el PLC. De igual manera tenemos los cables negros como este o como este, los cuales se denominan como neutro. Entonces, teniendo en cuenta este tipo de parametrización de los o normativa del código de colores del tablero, se puede identificar más o menos qué tipo de cable es o para qué función está diseñado. Siguiendo con el inciso 4 de este reporte de la práctica número 2, tenemos la configuración del variador de frecuencia MM420, el cual está colocado en esta parte, como vimos en el tablero del PLC y en su explicación anterior. Tenemos que para poder configurar los parámetros del variador, ocupamos esta pantallita, la cual se estuvo colocando en esta parte del variador de frecuencia, variando las diferentes configuraciones de la parametrización del mismo variador de frecuencia. El primer parámetro que nos aparece es el P0003, el cual es la puesta en servicio del menú completo. Es el nivel del acceso del usuario, el cual mientras más alto sea, más avanzado va a ser la configuración. Nosotros estamos en un nivel intermedio en este ejemplo. Después nos arroja hacia el P0010, el cual tiene que estar en el 1 para indicar que va a estar en servicio el variador de frecuencia. Después tenemos el P100, el cual se le coloca un 1 para, en este caso, poner la potencia en caballos de fuerza. Después, en los siguientes parámetros se tiene que tener en cuenta la placa del motor, sus características. En el P0304 tenemos que colocar el voltaje del motor, el cual es de 220 volts aproximadamente. En el P305 tenemos que poner la corriente a la cual trabaja el motor en amperes, el cual en este caso colocamos 1.9. Siguiendo tenemos el P307, el cual son los caballos de fuerza, el cual colocamos 0.5 caballos de fuerza. Después se coloca la frecuencia en la que va a trabajar, es el P310, en el cual colocamos el parámetro de 60 Hz. Después el P311, el cual se colocan las revoluciones, 1590 revoluciones por minuto. Siguiendo de eso, tenemos el P0700, el cual colocamos el número 2 para poder manejar el variador mediante los bornes, el cual no utilizamos. Eso se utilizará posteriormente con el PLC. Se colocó el número 1 para poder utilizarlo por el BOP, que es con la pantallita. Después tenemos el P1000, el cual de igual manera vamos a poder colocar con el número 1 del BOP. Siguiendo con el P1080, ponemos una frecuencia mínima de 0. Y en el P1082 tenemos una frecuencia máxima de 60. Siguiendo tenemos el P1120, el cual tenemos una rampa de aceleración del arranque. Ejemplo, ponemos un 5. Después, siguiendo con esto, tenemos el P1121, el cual es la rampa de desaceleración cuando se para el motor. Ejemplo de un 10. Y el P3900, el cual se coloca por norma el 0. Para ponerlo en marcha tenemos que volver hacia el P0010 del inicio, que lo colocamos en 1 en servicio. Ahora lo tendremos que colocar en 0 para ya de esta manera poder utilizar los botones de la pantalla del variador de frecuencia.
este verde para accionar el motor trifásico y el rojo para detenerlo. Esta flechita en los dos sentidos es para cambiar el giro. Va a desacelerar el motor trifásico y va a volver a acelerar para tener un arrancador suave. Tenemos en este caso la tecla de P es para los parámetros, en el cual se utilizó la configuración que ahorita dijimos de la parametrización de este variador de frecuencia. Y con las flechitas es para irnos más arriba o más abajo, depende del parámetro que estemos eligiendo. Picamos en P si queremos modificarla y ahí podemos seleccionar. La FN es para cambiar de dígito entre los valores que tenemos de los parámetros de dicho variador de frecuencia. Consiguiente a esto, ya con el motor accionado, como vamos a ver en el video en el fragmento de video que sigue, ya accionado el motor, podemos volver a meternos en los parámetros del variador de frecuencia y nos aparece una R con 4 ceros, el cual podemos ingresar y poner un parámetro más arriba, el cual es la frecuencia y para ver la velocidad del motor trifásico y poder ver un poco más cómo está funcionando. En esta parte realizamos en la práctica la comprobación de los diferentes voltajes del tablero de PLC. Como podemos aquí ubicar, ya lo vimos en la explicación, este es el interruptor ferromagnético trifásico que está conectado hacia el variador de frecuencia. Estamos midiendo de fase a fase, la cual tenemos 231 volts, lo cual nos indica que es correcto entre fase a fase. El segundo voltaje que pudimos comprobar es saliendo del módulo de la fuente de alimentación para el PLC. Aquí está el positivo y el negativo de la fuente de voltaje directo, lo cual nos da 23.5 volts, el cual es muy aproximado a los 24 volts con el que debe trabajar el PLC. Como tercer voltaje tenemos el voltaje de 10 volts aproximado, que es en este caso 9.8, el cual sale de las dos bornes con los que cuenta el potenciómetro, el cual es una señal analógica, entonces va variando de 0 a 10. Si lo variamos, si giramos el potenciómetro, va variando el voltaje. Y por último, el voltaje que debíamos comprobar es el de línea, de fase a neutro. Aquí vemos que estamos conectándolo de una fase hacia el neutro, el cual nos otorga 133 volts, lo cual quiere decir que es correcto y que el tablero de PLC está funcionando correctamente. Voy a poner aquí en pausa. ¿El P4 series hacia abajo? Sí. ¿Listo para la velocidad? Y luego cambia de giro. Ah, sí, abajo desde la... Es que hay un grupo que eso me gusta. Es que yo tenía un grupo por la colonia, 2, 3 grupos. Y ahí te decía,